Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola profes, ¿cómo están? Hoy voy a contarles un poquito de lo que pasó en el 2022 también, y resulta que me cerraron la escuela. Cerraron la escuela donde yo trabajaba. Entonces les voy a contar cómo fue esa historia porque me parece interesante y es parte también de la experiencia de quedarse sin trabajo cuando estás en China. Entonces quería contarles un poco de lo que pasó. Resulta que, bueno, la pandemia vino, mi escuela fue muy chévere porque nunca nos bajaron el sueldo. Trabajamos online un buen tiempo y luego pues empezamos pues el trámite de continuar con la escuela, pero la escuela lamentablemente está ubicada en una zona bastante alejada de la ciudad, entonces tiene menos accesibilidad. Teníamos pocos estudiantes, más o menos 60 estudiantes. Y por toda la primaria, o sea, casi nada, ¿no? Para lo que es China, eso no es nada. Pero el bachillerato sí tenía muchos estudiantes, como unos 300 o 400. Entonces, pues, la escuela tenía la intención de ser una escuela muy internacional y realmente hicieron un gran esfuerzo. Esta escuela, tengo que decir que fue una de las mejores escuelas para las que yo trabajé, en el sentido en que teníamos un buen líder, teníamos una directora china, dos directoras, la directora de toda la escuela y la directora de la primaria. La directora de la primaria, una señora muy amable, una señora que escuchaba, ¿no? Que nos escuchaba. Nosotros llegamos casi todos nuevos a Beijing, los que habíamos llegado. Entonces muchos llegaban de esos países, yo llegaba de la villa. Entonces pues era interesante llegar a una escuela privada, en el sentido en que esta escuela pues estaba ya en el proceso de ser una escuela IB, estaba de candidata, pero ya estaban terminando el proceso. Y en la primaria teníamos un programa que se llama IPC, que es el International Primary Curriculum. Entonces es el currículo internacional de la primaria. Entonces, este nuevo programa es muy parecido al programa de IB o del International Baccalaureate, o el bachillerato internacional, pero en este caso, este nuevo programa es un poco más estructurado, tiene mucho más organización que, en mi opinión, el IB. En el sentido de que, las unidades de estudio están un poco más organizadas, con los objetivos claros que se quieren para la primaria, para los estudiantes que están en primaria, y también los proyectos son bien interesantes, los proyectos que se proponen. Da la libertad a los maestros de escoger qué proyecto quiere, pero da también las tareas listas para que el maestro vea y decida si quiere o no quiere hacer estas tareas. Sin embargo, todo está enfocado en un proyecto final. Entonces tenían muy buenos proyectos. Otra cosa que me gustaba de este programa era que es mucho más organizado en cuanto a los objetivos, a los logros, a los valores que se quieren enseñar. Todo está mucho más estructurado que en el otro programa. En fin, entonces yo llego a esta escuela, llegando de la villa. Bueno, la villa era una escuela grande, bonita, yo enseñaba en kindergarten, y llego a esta escuela que es un poco más pequeña, pero tiene un campus muy bonito. Después les pongo fotos. Un campus muy bonito con árboles por todo lado, una zona de naturaleza bonita, un pequeñito lago, muy pequeñito. Y en el lago, pues obviamente aquí siempre van a crecer las flores de loto. Entonces tenía sus flores de loto, los árboles de diferentes tipos, una zona grande de juego, entre comillas grande, pero grande de naturaleza, porque es una zona todavía rural, dentro de la ciudad de Beijing, pero rural.
Entonces llego y nos reciben muy bien, nos tratan muy bien. En mi Instagram, si quieren mirar, hay una foto donde, como somos maestros nuevos, nos hacen una entrada con tapete rojo. Entonces ponen un tapete rojo y todo el mundo recibe a los nuevos maestros y pues claro, nos sentimos súper bien. Ese recibimiento fue muy bonito porque fue tapete rojo, con nuestros nombres en las pantallas gigantes de dónde éramos, quiénes éramos y todo el mundo aplaudiéndonos. Entonces fue muy bonita esta entrada a esta escuela. Y bueno, la escuela nos da el computador para nosotros trabajar, es un laptop pequeño, pero suficiente para hacer el trabajo que necesitábamos y todo lo que pedíamos nos lo daban. Entonces estaba yo en una escuela donde los recursos no eran un problema. Decíamos, necesitamos esto para tal proyecto, pídanlo. Necesitamos más lápices, pídanos. Necesitamos cambiar las mesas, pídanos. Todos lo hacíamos. Yo, por ejemplo, pedí que le cambiaran los baños a los niños pequeños porque eran más pequeños y tenían baños muy grandes. Entonces, pídanlo. Y nos cambiaron los baños para que los niños pequeños pudieran tener un baño más pequeño. Entonces, todo eso era muy bonito en la escuela. Lo que pedíamos nos lo daban. Teníamos una carga académica decente. Llega el profe de inglés y construye el currículum de inglés. Teníamos el proyecto de internacional y el de matemáticas lo hacían la profesora china y obviamente el chino con los profesores chinos. Entonces sí, estábamos constantemente en discusiones de cómo hacer esto, de qué son los objetivos, de qué assessment podemos hacer, assessment de qué evaluaciones podemos hacer, etc. Entonces era una construcción bonita y pues creamos un grupo de trabajo muy bonito. Éramos más o menos unos 30 maestros internacionales y chinos y creamos una relación bonita de trabajo donde todos trabajábamos, hacíamos lo que teníamos que hacer y como que nos ayudamos, ¿no? Entonces, que alguien necesita algo, íbamos todos y nos ayudábamos, que había que hacer observaciones, nos ayudábamos constantemente. Entonces, era una escuela bonita en ese sentido, ¿no? La pasábamos muy bien dentro de la escuela y también otra de las ventajas que teníamos es que teníamos muy pocos niños. Entonces, yo llegué a tener máximo 15 niños en mi salón de clase. El profesor que más tuvo estudiantes tuvo 19. De resto eran 5, 10, 15, 12, 13, más o menos así. Entonces era mucho más fácil. Y teníamos distribuida la carga académica muy bien. Entonces la persona que yo enseñaba inglés y el currículum internacional y un par de horas de matemáticas, porque la matemática realmente es más china. Lo enseñan en China. Y lo que hacíamos nosotros los maestros de inglés era ayudar a como enfatizar o a fortalecer los conceptos de que ya les habían enseñado en chino. La verdad, los niños no tenían problemas con la matemática. Lo noté, había un par que tenía uno que otro que le costaba, pero la matemática les parecía muy fácil a los niños pequeños en esta escuela. ¿Qué más teníamos? Bueno, teníamos un paquete laboral bueno. Entonces, ¿qué teníamos? Un seguro médico muy bueno. Teníamos apartamento, porque es normal en China, como les he contado antes, que los empleadores dan vivienda. Es muy normal, pues porque se asume que uno llega sin vivienda. Como les decía antes, es muy normal que uno llegue a una escuela, a un trabajo en China y le ofrezcan vivienda. Hay personas a las que no les pasa, pero es prácticamente parte del paquete laboral que se ofrece para que sea más atractivo venir a China. Entonces me ofrecieron, como les decía, el seguro médico, el apartamento y transporte para ir a la escuela, ida y vuelta, y obviamente una carga académica decente y un horario laboral decente y lo que pidiéramos en la escuela para los trabajos y el proyecto con los niños. Entonces había mucha abundancia en esa escuela, mucha. Y creo que eso fue lo que nos llevó como a quedarse sin plata. Nos pagaban muy bien a todos. Teníamos salarios competitivos, teníamos maestros muy buenos, teníamos, una persona que llegara a ser un administrador en el caso de los ascensos, se le daba más dinero, se le pagaba mejor, etcétera, etcétera. Sí habían cosas
que pueden ser insatisfactorias para algunas personas. Por ejemplo, los apartamentos no eran los más bonitos, pero eran apartamentos grandes. Entonces había gente, había profes que les había ido mal con su apartamento y resulta que les rentaron un apartamento que no estaba bien arreglado o que estaba sucio o que tenía problemas de plomería, no sé. Pero a otras personas pues nos fue más o menos bien, nuestros apartamentos estaban decentes, el mío no era el más decente, pero era decente. Pero yo terminé saliéndome de mi apartamento, el que me ofrecía la escuela, y rentando uno por mi cuenta, y la escuela igual me daba el dinero para pagarlo, para pagar la renta. Entonces conseguí algo más pequeño, mucho más central a la ciudad, porque como les decía, la escuela quedaba lejos de la ciudad, quedaba lejos de la ciudad. Entonces empezamos el 2022 en línea, porque pues llegaron los Olímpicos de invierno y mientras los Olímpicos de invierno no pudimos trabajar en la escuela, sino que todo fue en línea. Luego volvimos otra vez a trabajar en línea después de marzo, como un mes. Entonces, bueno, estamos en 2022 y habían rumores, la cosa estaba como rara, habían venido muchos las personas de gobierno o de, ¿cómo se dice? El Ministerio de Educación, que venían mucho a la escuela a revisar la escuela y resulta que la escuela se le había vencido la licencia, ¿no? La licencia de enseñar. Entonces tenían que renovarla, sin embargo, las cosas no estaban bien económicamente. Como les decía, ellos eran muy generosos, constantemente nosotros pedíamos y nos daban. Entonces empieza a venir a hacer muchas más observaciones, vienen a mirar cómo van las cosas en la escuela. Se dan cuenta que no están creciendo, no vienen más estudiantes. Empezaron con 25 estudiantes y máximo tuvimos 60 estudiantes en la primaria. En el bachillerato sí crecía, se movía, pero no tanto como se esperaba. Entonces el crecimiento a pesar no fue rentable. Y viene el golpe mayor. ¿Por qué? Porque la escuela mía, donde yo trabajaba, la escuela donde trabajaba pertenecía a una empresa grande, pertenecía, todavía hay varias de la misma empresa, que está relacionada con los centros de entrenamiento donde los estudiantes pueden recibir clases después de la escuela. Entonces después de la escuela el estudiante podía entrar a estos institutos sería el nombre correcto, a estos institutos que ofrecía esta empresa. Este señor, el dueño de esta empresa, era multimillonario. O sea, él apareció en la revista Forbes por uno de los 4 hombres más ricos del mundo. Entonces el hombre tenía dinero. Y yo lo conocí, él venía a la escuela todo el tiempo a saludarnos. Era muy amable, es un señor muy amable. Y siempre que el maestro es primero, el maestro es primero para él, que hubo un momento en la cuarentena, en el 2020, que tocaba reducir salarios y el señor dice: yo a los maestros no voy a reducirles el salario, los que se van a reducir el salario son los ejecutivos, los rectores y toda la parte de CEOs o los ejecutivos de la empresa. Ellos se van a reducir el salario 10%, pero los maestros no, a los maestros no les reducen el salario. Entonces eso, pues él tiene un buen discurso, tiene libros y todo, acá él es muy famoso sobre cómo crecer una empresa, etc. Entonces el hombre era yo creo que todavía es muy famoso y muy exitoso. Y él venía a la escuela constantemente a saludar o a hacer eventos, a dar becas, etc. Y resulta que en el 2021, el gobierno chino anuncia que estos centros de entrenamiento o estos institutos tienen que ser cerrados todos, porque la nueva política es los estudiantes, como esta cultura es muy competitiva, los padres tenían a los niños desde muy pequeños estudiando hasta las 9 de la noche. O sea, eso todavía es normal, porque hay una competencia constante para llegar a los mejores puestos. Entonces los estudiantes estaban perdiendo su tiempo de felicidad, de libertad, de
niñez estudiando. Y esta empresa era una de esos institutos, tenía muchos institutos alrededor de toda la China. Y este señor tuvo que cerrarlos todos, literal. Tuvo que cerrar todos los institutos porque pues aquí nadie va por encima de las leyes, según ellos. Y al no ir por encima de las leyes, él tiene que acatar la ley y tiene que cerrar sus institutos. Entonces ahí pierde mucho dinero. Como es tan famoso y como es tan querido, háganse de cuenta que él es como estilo Steve Jobs en la manera como se viste, en la manera como habla, en la manera como se expresa. Entonces este señor cierra sus institutos, cierra todos los institutos, y lo que hace, en lugar de pues ponerse furioso o no sé qué, o decir otra cosa, lo que hace es que dona dona todos los muebles a colegios más pobres de China. Entonces empieza a donar muebles, a donar lo que le tocaba, y le paga a sus empleados una muy buena comisión por pues haber perdido trabajo. Porque pues en esta cultura perder la cara, es decir, perder la cara, ¿cómo se diría? ¿Cómo lo traduciría yo? Como perder el honor, diría yo. Como de perder el honor es como perderlo todo. Entonces este señor, para no perder su honor y su nombre, él hace lo imposible o lo posible, yo creo que igual tenía el dinero, para recompensar a las personas que sufrieron por el cierre de las escuelas, y donar todos los muebles a escuelas más pobres o a gente más pobre. Él anuncia que se va a dedicar ahora a la parte de la agricultura, a tratar de que los pequeños campesinos puedan vender sus productos en las ciudades. Eso es lo que supuestamente está haciendo ahora. Pero los institutos los cerraron todos. Al cerrar los institutos, pues obviamente es un impacto en nuestra escuela, porque como la escuela no estaba dando dinero, pues ya no podía sostenerse sola. Es porque lo que sostenía la escuela era la empresa grandota sostenía la escuela, pero la empresa grandota termina cerrando sus institutos, termina perdiendo dinero, y ya no puede decirle a la escuela: le voy a dar dinero para compensar lo que no hay. Y la escuela solita no se podía sostener porque no estaban los estudiantes suficientes para sostenerse. Entonces, nosotros no teníamos mucha información de qué estaba pasando, ni mucho menos. Estábamos como, bueno, seguimos trabajando normal, nuestro salario nunca lo cortaron, nunca nos quitaron un centavo. Y llega un día de marzo este señor y nos visita, ¿no? Entonces, él viene y pues nosotros con nuestros audífonos de traducción, él viene y empieza a saludarnos, que cómo estamos, que muchas gracias por nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y anuncia que tiene que cerrar. Así, dice: yo vengo aquí a darles la cara, dice prácticamente, y les anuncio que ya no podemos cerrar, no podemos seguir, no hay cómo seguir, y por varias razones. Uno es dinero. La segunda es que no renovaron la licencia. No hubo manera de que en esa escuela y en ese distrito renovaran la licencia para la primaria y la secundaria. El high school, ¿cómo se diría high school? La secundaria alta, 10, 11 y 12 sí se puede continuar, pero no se podía continuar de primero a quinto, y de quinto y de sexto a noveno ya no se podía continuar, no había cómo. No tenían la licencia y no tenían la manera de sostenerse. Entonces nos dice: lo siento mucho, yo me disculpo, no puedo seguir con la escuela. No puedo, no tengo cómo, pero pues les tengo que decir que los vamos a compensar. Entonces dice: a cada estudiante que se tiene que ir de la escuela por esta decisión, le vamos a dar 20,000 yuanes. Eso es mucho dinero por estudiante. Cada uno de los estudiantes de la escuela recibieron esa compensación por haber perdido, por haber perdido su escuela.
Luego a los maestros nos llaman cada uno con salarios algunos diferentes otros y nos dicen, te les ofrecemos esto. Fue una compensación justa, siento yo, en la mayoría de los casos. Y bueno, eso hace que mucha gente se vaya de China. Los maestros que estaban en la primaria, todos se fueron. Yo me quedé. Y a buscar trabajo porque pues claro, yo estaba pensando en cambiarme de trabajo para estar más cerca de la ciudad, pero no así. Entonces el Señor nos dice, eso fue en marzo nos dice, en la escuela se cierra en julio. Entonces ya en julio les estamos avisando con bastante tiempo de anticipación para que uno, los estudiantes busquen escuela y dos, los maestros busquen escuela. La empresa podrá proveer algunos empleos, pero no de educación. Entonces, y bueno, los maestros que estaban en la preparatoria en 10, 11 y 12, ellos continúan con su trabajo, no perdían el trabajo. Entonces nos dicen eso en marzo y todos así como en shock. Había gente llorando porque llevaban años trabajando con esta escuela. Había gente en shock, como que no sabían qué hacer, qué pasaba, porque pues obviamente empieza uno a decir, ok, pierdo mi trabajo, sí, me dan una compensación, etcétera, pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Toca buscar trabajo. Afortunadamente para los maestros que nos quedamos en China, pues la oferta laboral está como muy alta debido a que la gente se está yendo de China por las cuarentenas. Hay cuarentenas en muchos lugares y el país no está abierto, uno no puede viajar así como tan fácilmente, es muy complicado. Entonces, pues, ¿qué hacen? Se van. La mayoría de los maestros, lo que les digo, la mayoría de los maestros de la primaria se fueron, ya están en sus países o en otros países trabajando. Entonces empieza mi búsqueda de trabajo. Obviamente poner el resumen, a poner la hoja de vida, el currículum, como lo digan en sus países, y a buscar y a hacer entrevistas, y a mí ya me da mucha pereza. No sé ustedes, pero ir a las entrevistas y volver a convencer a alguien de que uno es bueno de algo, ay, no sé, me cansa, pero igual toca hacerlo. A mí me cansa porque pues está la hoja de vida y te son las mismas preguntas que están en la hoja de vida o en el currículum. Entonces, no, bueno, y entonces, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo solucionas esto? Y etcétera. Entonces, como que volver ya llevaba tiempo sin tener que hacer entrevistas. Luego, aquí tienen una costumbre interesante, me parece a mí, y es que cuando hay una escuela que se cierra o pasa algo así, los equipos se van todos juntos. Es decir, la rectora de mi escuela dijo, vamos a buscar escuela, y ella buscó una escuela y dijo, este es mi equipo, todos se vienen conmigo. Y nos preguntó a los que no sabía si queríamos ir o no. Entonces nos dijo, miren, vamos todos a esta escuela, y realmente se llevó a su equipo, ¿no? Vamos a esta escuela, esto es lo que les ofrecemos, nosotros somos un equipo de trabajo así y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la escuela le dijeron, listo, véngase y traiga su equipo, y ella pidió que nos pagaran lo mismo, ¿no? Que no nos bajaran el sueldo. Entonces fue muy bonito eso. Sin embargo, esta escuela es otra de esas empresas grandes. Tiene varias sedes. Entonces yo pedí que no me dejaran en la sede más lejana, que es donde está ella en este momento, sino que me dejaran en una sede más cercana a la ciudad, porque acá tengo a mis amigos, acá tengo todo. Entonces dije, no, mejor me quedo en la ciudad. Ella está un poco más alejada de la ciudad. Entonces, en esta escuela aquí en la ciudad, pues la escuela realmente no me gusta, honestamente, pero me pareció muy interesante el hecho de que esta persona, y ella ya lo ha hecho varias veces, cuando se cierra una escuela o que cuando pasa algo se va con todo su equipo, porque ya saben cómo son, ella ya sabe cómo trabajan, ella ya sabe cómo discutir no, ella ya sabe cómo organizarlos, ella ya sabe cómo dirigir ese equipo. Entonces ella se fue con su equipo de trabajo y lo ha hecho varias veces. Ellas son todas mujeres. Ellas han estado juntas en muchas escuelas a través de más o menos 10 o 15 años juntas. De vez en cuando una se va y otra se queda, etcétera, pero siempre ella trata de llevarse a su equipo de trabajo y eso no sabía, pero es normal. No sabía, pero es normal en muchos lugares en China, es llevarse a su equipo de trabajo. Entonces ella se fue con todo su equipo
y estamos, pues yo estoy en una de las escuelas donde ella me recomendó y realmente por perezosa, porque no quería hacer más entrevistas y no quería hacer más, haga el video diciendo no sé qué, o haga una clase, no sé qué, no quería. Yo no estaba en la disposición de volver a hacer todo el trámite de trabajo y dije, bueno, pues vamos a ver, y me entrevistaban de esta escuela, fue una entrevista sencilla, porque yo ya tenía el trabajo. A mí me dieron una oferta de trabajo sin que yo fuera a hacer una entrevista. Entonces, y esto es gracias a la rectora de la escuela. Entonces, pues yo acepté así como rápido. Aunque ahorita estoy un poco arrepentida porque no me gusta la escuela. Pero obviamente es una adaptación porque yo vengo de un lugar donde me daban todo, literal. O sea, yo decía, necesitamos una planta que tenga no sé qué características, me la traía. Hubo una época en que pedí tortugas, sí, no me juzguen, tortugas, porque estábamos haciendo un proyecto con los niños y entonces compramos un par de tortugas y obviamente todo el hábitat de la tortuga, no solo la tortuga, sino todo el hábitat de la tortuga para que los niños vieran el proceso de cómo alimentar a la tortuga, cómo viven las tortugas y así hicimos la investigación de las tortugas. Al final los niños se llevan las tortugas a su casa. Luego también pedí hormigas. Si no han visto el proyecto de hormigas, hay un proyecto donde hay una casa llena como de un líquido gelatinoso que es azúcar y uno pone las hormiguitas ahí y las hormigas empiezan a trabajar y entonces uno puede ver cómo ellas hacen sus caminos y cómo trabajan juntas para poder sostenerse y para alimentar a la reina. Pues eso también se consigue acá y uno lo puede comprar en línea, o sea, imagínense ustedes en una aplicación diciendo necesito hormigas que tengan estas características. Bueno, así se hace acá. Compramos las hormigas y llegan vivas. Entonces compramos la cajita, nos llega la cajita con el azúcar y nos dice, con la comida, que uno no tiene que hacer nada, solo pone las hormigas y nos llega una bolsita con las hormigas vivas. Y las pusimos en la cajita y ellas empezaron a trabajar y ahí los niños hicieron todo el trabajo de revisar, de mirar, de cómo trabajaban, de qué hacían, de qué les asustaba, qué no les asustaba. Al final del día, cuando terminamos ese proyecto, las hormigas fueron liberadas en el hábitat de la escuela porque también hicimos un proyecto de insectos en ese año y las liberamos en el hábitat de la escuela para que las hormigas estuvieran vivas. Y ese tipo de cosas. Entonces nosotros pedíamos eso y nos daban una época en que la maestra estaba haciendo un proyecto de electricidad y pidió todo lo que se necesitaba para que los niños hicieran las conexiones, los circuitos, y la escuela lo compraba. No estábamos pidiéndole a los padres de familia traigan circuito, no sé qué, ni la pidan, nada. Todo lo daba la escuela. Entonces, claro, yo vengo de esa escuela donde me daban todo, donde me escuchaban, yo daba opiniones y donde terminé siendo la coordinadora del programa internacional. Y yo ponía mi proyecto y les decía, esto se hace así, lo hacemos de esta manera y busquemos opciones, soluciones, asignaba trabajos, usted hace esto, usted hace esto, usted hace eso. Y todos me escuchaban y la directora nos escuchaba y eso es muy valioso para mí como maestra, que me escuchen. Entonces me parecía tan bonito que yo decía, bueno, ¿qué tal si hacemos este proyecto de esta manera? ¿O qué tal si lo hacemos así? O yo opino que deberíamos hacer esto. Igual cuando veíamos que los niños estaban en una situación difícil, como que vemos cosas raras, y yo escribía un email, decía, necesitamos ver qué está pasando con este estudiante. Llegaban, me escuchaban, teníamos una psicóloga que venía y hablaba con los estudiantes, o sea, era un ambiente sano y bonito de trabajo. Y vengo a una escuela donde nada de eso pasa. Entonces es duro. El cambio es duro, el cambio es duro. El caso es que sí, terminaron cerrando la escuela. Es muy reciente todavía, pero claro que la extraño. Extraño mucho el ambiente de trabajo, los maestros, muy buenos maestros. Nos llevábamos muy bien, no era que nos la pasáramos todo el tiempo juntos o que afuera de la escuela hacíamos cosas, no, pero cuando estábamos en trabajo, obviamente sí con algunos hicimos amistad, pero cuando estábamos haciendo un proyecto, estábamos sacando algo adelante, todos hacíamos nuestro trabajo, lo que nos correspondía y lo hacíamos bien. Entonces, claro, teníamos
una imagen muy buena de los padres de familia. En la misma escuela teníamos una imagen muy buena porque éramos un grupo de trabajo muy unido y hacíamos el trabajo como nos correspondía y tratábamos de ser muy justos, porque a veces pasa que o a las maestras chinas se les da mucho trabajo o a los maestros internacionales se les da mucho trabajo y no hay un balance. Aquí tratábamos de ser lo más justos posible. Por ejemplo, ahí que hicimos el Día Internacional, hicimos un día muy bonito que fue el Día Internacional, donde todos pintamos camisetas con banderas de diferentes países, los niños hicieron una presentación de diferentes países, fue muy bonito ese proyecto. Tuve el honor de ser una de las coordinadoras. También hicimos, dentro de ese proyecto creamos, porque es un requerimiento del currículo internacional, de crear un logo que representara los valores del currículum internacional y que se juntara con los valores de la escuela y que tuviera que ver con la ¿cómo se dice? Con la cultura del país donde estaba alojado el proyecto. Entonces hicimos un bonito proyecto. Entonces mi idea fue hacer un concurso. Dejamos a los estudiantes que vamos a escoger un logo, que estos son los requerimientos, hagamos un concurso. Entonces escogimos por votación los 8 inmortales, porque eran 8 valores que se estaban tratando de implementar en la escuela o de reforzar o de enseñar. Y los 8 inmortales vienen del taoísmo, es una leyenda taoísta y es muy famosa en China. Entonces los niños tenían esa relación con que era un personaje chino que ellos conocían y tenía unas características que ellos también conocían. Y las relacionábamos con los valores como la resiliencia, como el respeto. Y los 8 inmortales, a cada inmortal el niño que ganó, le dio un nombre, el personaje ya tiene nombre, ¿no? Le dimos un nombre en inglés para hacerlo más internacional y también lo relacionamos con los valores del currículum internacional. Entonces el respeto, la creatividad, la resiliencia, ese tipo de valores quedaban juntos en un solo logo con los 8 inmortales. Si ustedes se van a mi Instagram, para maestros podcast, lo van a encontrar. Ahí está la foto de ese logo que se logró con los estudiantes. Hermoso, a mí me encantó. Luego de que el niño lo dibujó él solo y ganó, lo digitalizamos, lo mejoramos y hicimos los personajes que los niños después se relacionaban con el valor y el personaje. Fue un proyecto muy bonito que también tuve la fortuna de dirigir. Y los estudiantes la pasaron muy bien, cada uno con sus padres, ¿no? Haciendo sus proyectos. Hubo muy buena acogida y fue una de las cosas muy bonitas que hicimos, porque sale de ellos, no sale de los estudiantes, votan los estudiantes y los maestros también, entonces fue muy bonito. Entonces, claro, tengo muy bonitos recuerdos de la escuela porque nos escuchaban y así otro maestro tenía un proyecto, lo hacía y le quedaba muy bien. La maestra de chino, esa mujer hacía unos proyectos espectaculares en China, de China, ¿no? Entonces ella decía, vamos a hablar el día de la lengua china, vamos a escoger Beijing. La última escogieron Beijing y sitios icónicos de Beijing, historia de Beijing, y los estudiantes crearon presentaciones alrededor de eso, relacionadas con el idioma y relacionadas con la cultura y relacionadas con la historia. Entonces fue muy bonito y la manera como ella lo organizó, ella hizo como un cuadernillo de preguntas de cada una de las estaciones. Entonces los estudiantes no solo iban a mirar la estación, sino que tenían una serie de preguntas. Entonces ella hizo como una búsqueda del tesoro. Y los estudiantes tenían ese cuadernillo y tenían que buscar pistas en cada una de las estaciones para encontrar el tesoro. Al final ganaban algo. No me acuerdo qué les daba como un símbolo chino. Una de las estaciones era escribir caracteres chinos, como hacen en la antigüedad, ¿no? Como hacían en la antigüedad con una sola pincelada. Todo eso tiene una ciencia y una historia detrás de eso. Entonces fue demasiado bonito el proyecto.
que ella hizo, los estudiantes súper comprometidos porque es que tenían que completar su búsqueda de su tesoro. Entonces, claro, todos tenían que completar su trabajo y hacerlo. Les quedó espectacular. Yo quedé tan enamorada de ese proyecto que ella hizo como lo presentó, ¿no? Ella trabajó muy bien y bueno, todas las maestras que ella dirigió les quedó súper bien. Entonces, ese tipo de cosas pasaban en esa escuela. Ese tipo de proyectos pasaban en esa escuela. Trabajábamos para que todos los estudiantes estuvieran bien, para que todos estuviéramos tranquilos. Teníamos una relación muy bonita y nos trataban muy bien. Los directivos nos trataban muy bien, con mucho respeto, nos escuchaban, decían, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Cómo creen que vamos a hacer esto? Y eso era muy bonito, porque a veces no se cambiaban las decisiones, pero nos escuchaban y eso me pareció muy interesante. Entonces, claro, me cierran esta escuela. Yo ya había pensado salirme pues para buscar una nueva opción por estar más cerca de la ciudad, pero no lo había decidido. Pero entonces llega el universo y dice, no, pues ya, decídalo porque se tiene que ir, se va o se va. Entonces nos cierran la escuela. Nos cerraron la escuela y nada, nos tocó empezar a buscar trabajo a todos, desde los que estábamos y nos íbamos a quedar en China hasta los que ya se iban, porque también tienen que volver a sus países o a buscar trabajo o a organizar sus vidas, porque mucha gente ya llevaba muchos años en China. Entonces sí, nos correspondió esa parte de salir, de buscar trabajo. Yo siento que fue muy bonito la decisión del dueño de la escuela de venir y decirnos personalmente. Me parece que eso me genera a mí mucho respeto hacia él. No sé si para publicar fotos con él, ahí no se voy a averiguar, pero tengo fotos con él. Porque pues el señor es famoso y todo el mundo se toma fotos con él y pues uno se tiene que tomar la foto. Es famoso en China, ¿no? Y la escuela nunca nos dejó de pagar. El salario fue completo hasta el final, constantemente, nunca hubo problemas con el dinero en ese aspecto. Y bueno, hicieron una negociación, nos dieron dinero de compensación por cerrar la escuela y bien. Hasta ahora pues muy contenta y muy agradecida de la experiencia en esta escuela, que fue muy bonita. Teníamos 2 maestras por aula, 2 estudiantes, 15 estudiantes máximo. Una colaboración completa, ayuda completa, nos escuchaban, muchos recursos. Entonces fue chévere. Y bueno, ahora pues me tocó en otra escuela que nada que ver con la anterior. No nos escuchan. No, como que no les importa la opinión de los maestros y no hay recursos tampoco. Entonces, cuesta, eso se llama también choque cultural, cambio de escuelas, choque cultural. Bueno, profesor, hasta aquí les dejo esta historia de qué pasó y por qué cerraron mi escuela. Luego empezamos las entrevistas. Yo sé que se había dicho que entrevistas, pero ahora sí, en serio. Vamos a empezar las entrevistas con los maestros internacionales que están en China. Y bueno, más historias vienen porque también les quiero contar cómo es la Navidad aquí. Entonces, si es que hay Navidad. Entonces, nos estamos escuchando. No se pierdan el siguiente capítulo. Por favor, síganme en Instagram, Podcast para Maestros o para Maestros Podcast, algo así. Y estoy en LinkedIn, estoy en todas las plataformas de podcast posibles. Entonces, no tienen excusa. Díganle a sus maestros, a sus amigos que me escuchen, que me ayudan mucho cuando me escuchan y vale la pena pues aprender un poco y saber un poco de lo que pasa en otro lado del mundo. Un abrazo fuerte para todos y nos seguimos escuchando. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré.
Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.